De parte de Buen Trato, le damos la bienvenida a esta nueva temporada, la cual hemos denominado Al Grano. Para esta oportunidad hemos preparado un podcast que se denomina Nociones básicas sobre la teoría de grupos. Esto como antesala a un podcast siguiente que nos va a introducir sobre el tema de el estigma, la exclusión y la discriminación, que son por lo pronto las nociones esenciales que conforman básicamente la propuesta educativa de este canal. Bueno, sin más por el momento, continuaré entonces informando que en este podcast el énfasis está puesto en introducirnos en por lo menos 4 conceptos básicos que son la identidad, la identificación, la categorización y la comparación. Para ello vamos a empezar con el acápite primero, que consiste en la identidad entendida desde la psicología. Bueno, para la Real Academia de la Lengua Española, RAE, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es decir, son las características que permiten diferenciar, categorizar y agrupar tanto a un individuo como a un grupo. Entiéndase por grupo, tiene varias denominaciones. Entonces, dependiendo del tamaño, es pequeño si tiene aproximadamente 12 miembros. Es, por ejemplo, mediano si tiene alrededor de 40 miembros, o ya pues un grupo mucho más grande es cuando ya supera las 40 personas. Listo. Entonces era necesario hacer este inciso. Entonces continúo. Este conjunto de rasgos o atributos ocurren por un proceso psicológico denominado asimilación. Dicho proceso lo que consiste básicamente es que un sujeto ajusta un aspecto, una propiedad o un atributo de otra persona y se transforma total o parcialmente. Claro, haga de cuenta de la información, aunque a veces pues también implica una modificación externa. Listo. Hago esa claridad. Bueno, para lograr este proceso de asimilación se requiere una identificación con aquellas características o atributos que pueden ser o no afines al individuo. Por tanto, solo aquellas que sean acordes con cada persona serán incorporadas y conformarían una construcción más o menos permanente de lo que cada uno es. Entiéndase uno como persona, como individuo. La identidad, como constructo teórico, comenzó a estudiarse a finales del siglo XX mediante las ciencias sociales y humanas, en especial por la psicología. Para cada una de estas disciplinas se han generado varias acepciones y formas de estudiarla. Las discrepancias entre cada una de ellas radican, por un lado, en la concepción excluyente del término en cada disciplina y por otro, las metodologías incompatibles utilizadas para su estudio. En esta oportunidad no vamos a profundizar mucho en esto porque desviaría como tal el objetivo de este primer video, que es enfatizar más que todo en las nociones básicas sobre teoría de grupos. Bueno, además de las diferencias en la identidad personal, actualmente se establecen también otros tipos de identidad, como lo es la social. Lo que diferencia a la identidad personal de las demás categorías es el sentimiento de unidad y diferenciación a pesar de tener espacios socioculturales compartidos. Es de señalar que para efectos descriptivos la teoría desglosa los diferentes tipos de identidad. Sin embargo, la concepción contemporánea es la psicosocial, es decir, no hay una dentro de una afuera, sino que ambas partes se permean. Esto bajo el esquema de un diagrama de Venn, ¿cierto? En el que hay pues 2 circulitos, uno de ellos corresponde a lo individual y el otro a lo social, y en el cual el punto de encuentro, que sería la intersección, correspondería
en efecto a lo psicosocial. Bueno, llegando hasta este punto, introducimos entonces el término de identidad social. La identidad social nace precisamente bajo la premisa de que los elementos previamente enunciados son insuficientes para responder a la pregunta ¿quién soy yo?, ¿cierto? Entonces, dado esa situación, se entiende entonces la identidad social como aquella parte del autoconcepto que quiere decir significado o percepción que cada persona tiene de sí mismo. Entonces, ¿qué proviene? Hago claridad que es a la identidad social, que es el concepto que estamos definiendo ahora, que proviene del conocimiento de la pertenencia a determinados grupos sociales, junto con los significados valorativos y emocionales asociadas a estas pertenencias. En este sentido, para que un individuo se identifique o no con un grupo, dependen los siguientes procesos psicosociales: la comparación, la categorización social y la identificación. Citando nuevamente a la RAE, comparar significa analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra. Estas semejanzas o diferencias se establecen mediante criterios o patrones que servirán de guía tanto para la comparación como para la pertenencia o no a un grupo social. Es de señalar que estos criterios se generan de acuerdo con los intereses y objetivos de cada persona. Por tanto, no son ni universales ni permanentes. Por su parte, la categorización social es el conjunto de procesos psicológicos que llevan a ordenar el entorno en términos de categorías. Esas categorías se basan en criterios, ya sea por grupos de pertenencia, objetos o acontecimientos. En tanto, son considerados equivalentes para la acción, las intenciones o las actitudes de un individuo. Cada una de estas categorías comporta un conjunto específico de roles, atributos, representaciones y percepciones sociales que igualan al resto de los integrantes de la categoría, ignorando su idiosincrasia o, de cierta manera, sus diferencias. Es decir, el individuo se ajusta a las características o normas de conducta implícitas o explícitas que son dadas por consenso en cada grupo. Dentro de las categorías sociales más conocidas se encuentra la religión, la profesión, el estado civil, etc. Y como se mencionó, para cada una de esas categorías sociales se generan roles y guiones de conducta ajustadas a ellas. Por esta razón, el interés de pertenecer o no a alguna categoría parte no solo de la identidad o posición social que ésta posea, sino también de la lectura que cada individuo hace de este grupo. Es decir, si lo valora positiva o negativa, o si cierto grupo tiene un estatus o una reputación. Según la pertenencia y afiliación a un grupo, se establecen las siguientes categorías: endogrupo y exgrupo. El endogrupo consiste en la identificación positiva con un grupo, ya sea por las similitudes o afinidades. Por su parte, en el exogrupo sucede el efecto contrario. Se genera una identificación negativa hacia este. Las relaciones entre el endo y el exogrupo no suelen ser corteses. A menudo se responden ante los miembros del exogrupo con indiferencia, desagrado y discriminación. En otras palabras, se genera más afinidad e interés de protección hacia los miembros del mismo grupo, que entonces se llamaría nosotros, respecto a aquellos que son ajenos al grupo, que entonces se denominan ellos. Esa concepción de ellos y nosotros puede atribuirse tanto a agremiaciones con reuniones constantes, si se trata por ejemplo de un grupo pequeño, como a personas afines por una profesión y a partidarios o militantes de ciertas agrupaciones, como son las religiones políticas o deportivas. Por eso, la identidad se origina, pues como lo que vimos, la identidad comparte lo personal como lo social.
Bueno, para esclarecer un poco más este último término, pongo como referencia, ahí citan la religión y un ejemplo muy claro es el siguiente: cuando hay un rechazo, por ejemplo, entre cristianos o musulmanes, ¿cierto? Entonces, o no tiene que ser necesariamente entre religiones, sino entre otras personas, digámoslo así, ateos, hacia unas personas que sí comparten cierto, pues sí son militantes de alguna religión. Entonces a veces lo que se da son, por ejemplo, discursos o conductas antisemitas, discursos de odio y demás. Entonces véase lo siguiente: cuando una persona se identifica como, no sé, miembro de alguna religión, digámoslo así, el Islam o algo así, pues comparte sus mismos intereses, sus mismos comportamientos, sus mismas costumbres y demás, entonces no va a haber como tal un roce, pero el roce sí está frente a esa persona que está afuera y no comparte esos mismos intereses. Entonces, ya más adelante, en los siguientes podcasts, iremos precisamente ahondando en esos elementos. Listo, no es solamente hacia la religión, de hecho es mucho más amplio de lo que se puede creer. Bueno, hemos llegado entonces al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido al menos comprender esas primeras nociones, que como ya les mencioné es una antesala a lo que veremos más adelante. Bueno, en la descripción o en el primer comentario de este elemento, de este contenido, pondré entonces las referencias de las fuentes que utilicé para hacer este material. Y ya saben, si tienen alguna duda o algún comentario al respecto, me pueden dejar sus comentarios, que en la medida de lo posible los iré respondiendo. Listo, que estén muy bien y hasta pronto.